En el mundo en que nuestros antepasados vivieron durante cientos de miles de años, las mujeres tenían entre 4 y 6 hijos. La mitad de ellos morían antes de poder reproducirse. Así que de lo único que podemos estar seguros al estudiar la población humana es que, durante los últimos 100.000 años, la gente ha tenido 2 hijos de media para sucederles. Si no, la población hubiera explotado hace 1000 años. En el último nanosegundo de la historia de la humanidad, que empezó hace 10.000 años con la llegada de la agricultura, empezamos a cambiar nuestra manera de ver la Tierra, algo de lo que nos habíamos alejado y es la base de nuestra civilización actual. Hemos ampliado nuestras nociones de saneamiento en la vacunación contra enfermedades, en la ayuda contra el hambre y en los niveles básicos de atención de la salud. Pero estamos viendo una consecuencia accidental de nuestras mejores intenciones. Al añadir combustibles fósiles a la agricultura, hemos permitido que la población se dispare. Madre Tierra, cuidando a 7.000 millones. Almost 100 million babies will come into the world this year. The rate increases. More babies mean finally still more babies. When these have reached the age of 40, the world will have doubled its numbers. Helpless, harmless infants. En los años 60, la población estaba creciendo a un ritmo sin precedentes, el mayor en la historia de la humanidad, a la vez que la hambruna en Asia del Sur hizo que el miedo se expandiera por el resto del planeta. These are harsh words. They serve to describe the coming crisis in population and food supply that's aptly called the population explosion. Empecé a hablar del problema de la población porque no había sido discutido. La gente no había relacionado lo que estaba sucediendo con el medio ambiente con el hecho de que nuestra población se hubiera disparado. Y de ahí nació la bomba demográfica. Anne y yo lo escribimos cada noche durante unas 5 semanas. Era una cuestión política, básicamente. El mundo empezó a percatarse de la importancia de la situación y en los años 60 empezaron a emerger en Estados Unidos organizaciones como Crecimiento de Población Cero. Por primera vez, el crecimiento de la población fue señalado como uno de los principales factores responsables de la crisis medioambiental mundial en el primer día de la Tierra en 1970. ¿Cómo pueden las innovaciones tecnológicas preservar los recursos naturales? ¿Cuál es la causa principal del cambio climático?
Posiblemente quemar combustibles fósiles, ¿no? Me imagino que los coches. ¿La carne? ¿La carne? ¿La carne? ¿La carne? La basura, creo que eso principalmente. Oh, la gente. El número de personas. El número de personas. De acuerdo, el número de personas, de gente que consume. Exacto, está aumentando. 40 años más tarde, el mensaje medioambiental no ha cambiado. Pero aparte de unos cuantos grupos persistentes, apenas se habla del crecimiento de la población. Es como si este problema se hubiera disuelto entre los demás, pero el crecimiento de la población y el consumo humano son los principales factores de la presente crisis medioambiental. ¿Cuántos habitantes había en el planeta cuando se celebró el primer día de la Tierra? Sobre 1.000 millones. ¿Unos 1.000 millones? ¿Cuántos habitantes creen que hay en el planeta actualmente? Más. Muchas más. Había 3.700 millones en 1970 y ahora 6.800. Muchas más. El problema no es que no haya habido un movimiento ecologista y que no se hayan adoptado algunas medidas efectivas. Es un gran cambio cultural, pero no es muy rápido. Desde el primer día de la Tierra se ha quintuplicado el reciclaje, pero ahora producimos más basura que en 1970. Casi todos los que estudian esto, los ecologistas y los biólogos conservacionistas, están de acuerdo en esto. Nuestro crecimiento altera el hábitat, ya sea destrozándolo o simplemente alterándolo. Está eliminando especies a un ritmo desconocido desde la quinta extinción masiva, y esa fue la que acabó con los dinosaurios. La característica distintiva de esta extinción masiva que estamos viviendo es la única causada por otra especie, y es la nuestra. Entre 150 y 200 especies se extinguen cada 24 horas. La especie humana es única, en el sentido de que nuestro consumo no se rige solo por el apetito. El consumo de un elefante es similar en todos los casos, pero las personas no solo deciden cuánto comer, sino cómo es de grande su casa, cuánto consumen, cuánta ropa tienen, etc. Así que no hay un límite inherente para el consumo individual. Tenemos el grave problema de que la población está creciendo muy rápido, y con ella nuestra demanda de recursos, pero el tamaño del planeta no. Estamos viviendo un sobregiro global. Demandamos más de lo que la naturaleza puede regenerar. No tenemos que pensar en los límites porque nunca nos hemos topado con ellos. Pensamos que somos muy pequeños para dañar el mundo o algo así. La dinámica actual de la población mundial es muy distinta a la de 1970. Aunque la tasa de crecimiento es mucho más baja, es más responsable que nunca de nuestras crisis mundiales. Cada año, 50 millones más de personas de clase media adaptan sus hábitos de consumo al estilo de vida insostenible del mundo desarrollado. Un triunfo en cuestiones de progreso y de pobreza, pero una bomba de relojería para nuestra civilización. El planeta ya nos está dando avisos y pistas sobre inminentes crisis globales que no podemos ignorar. La agricultura siempre ha sido susceptible a cambios en la demanda por las condiciones climáticas, pero ahora vivimos una situación distinta. La demanda de producción agrícola no para de aumentar. Lo que estamos viendo hoy en día es una demanda de comida impulsada por varias fuerzas. Una es el crecimiento demográfico, otra el aumento de la riqueza.
2 o 3 mil millones de personas buscan subir un mayor consumo de productos de ganadería intensiva, alimentada con granos, y también convertir el grano en combustible. El grano requerido para llenar el depósito de 95 litros de un todoterreno alimentaría a una persona un año entero. Norman Borlaug, ganador del Premio Nobel de la Paz en 1972 por inventar la Revolución Verde, veía la Revolución Verde como una manera de comprar unos 30 años para poder solucionar el problema de la población y decía que, si no lo hacíamos, llegaríamos a una situación terrible. Y el hecho de que estemos produciendo más petróleo que nunca, un aspecto clave para la agricultura en casi todo el mundo, hará que la disponibilidad de comida caiga en picado a nivel global. El gran problema va a ser el agua. Esto lo vemos ya en los campos, donde los granjeros están empleando prácticamente toda la tecnología disponible para aumentar el rendimiento. El mercado está notando que las cosas se están complicando. Como dije una vez, la tierra se ha convertido en el nuevo oro, y los principales países importadores como China, Corea del Sur y ahora también la India están adquiriendo grandes porciones de tierra en todo el mundo. Es de un alcance enorme. La subida del precio de los alimentos y el aumento del desempleo han provocado disturbios e inestabilidad política. Cada año hay 78 millones de personas más viviendo en el planeta. 220.000 personas más cada día compitiendo por recursos naturales y oportunidades económicas, tirando más y más de la capacidad del mundo para sostenernos. Más de la mitad de la población mundial, la mayoría en países en vías de desarrollo, tienen menos de 28 años y está o estará en edad de reproducirse en los próximos años. Según las previsiones de la ONU y dependiendo de las decisiones que tomen estos jóvenes, podría haber entre 8.000 millones o 10.500 millones de personas en 2050. Una variante que podría ser decisiva porque estamos empezando a sobrepasar muchos límites en el planeta. La población no va a frenarse en un momento. La población seguirá creciendo. Actualmente existe un impulso demográfico. Aunque todas las parejas del mundo decidieran hoy no tener más de 2 hijos, se estima que la población mundial seguiría creciendo hasta los 8.000 millones. Ese impulso implica que tenemos que encontrar maneras de alimentar a esas personas bajo casi cualquier circunstancia. Lulu, ya está. Puedes comer en la mesa. Cuando crecí y conocí a JP, mi marido, queríamos tener hijos y tuvimos a nuestro primer hijo y fue maravilloso. Después tuvimos una niña y maravilloso también. Y entonces pensé, no sé, yo me imaginaba que tendríamos más, pero un día hablamos del tema. JP viene de una pequeña familia de 2 y me dijo que creía firmemente en la desnatalidad, que no quería aumentar la población y que creía firmemente en eso. Y yo entendía y apoyaba eso totalmente desde el punto de vista intelectual, pero en mi interior sentía que no tienes una familia de verdad si no llegas a tener un equipo de béisbol. Yo quería una familia más grande y JP también. Quería lo mismo, por extraño que parezca. Así que la adopción nos pareció una manera magnífica de aumentar la familia sin repercutir en la población. Y adoptamos a nuestra hija pequeña Lorato de Sudáfrica. Y la verdad es que me siento mejor teniendo 3 hijos. No me convencía a tener solo 2, no me parecía suficiente.
Los productores de este documental me llamaron para que participara en él por el trabajo que he estado haciendo por los derechos de los niños. Junto a algunos amigos fundé Mothers Acting Up, un movimiento que invita a las madres a verse a sí mismas como defensoras de los niños del mundo. Quería conocer más acerca de cómo este problema estaba afectando a los niños y a las mujeres. The population explosion has immediate dangers for us and for our children. Cuando este problema irrumpió en la conciencia pública, la población estaba creciendo de manera increíblemente rápida. Las predicciones eran terribles. El mundo cambió y muchas más mujeres tuvieron acceso a anticonceptivos. La tasa de crecimiento de la población bajó de manera radical en todo el mundo. Así que la gente pensó, el problema está casi resuelto. Durante estos últimos años, las estimaciones de la ONU vuelven a apuntar a un aumento tanto en países desarrollados como en desarrollo. Si damos por solucionado el problema y no prestamos al asunto la atención debida, todo ese trabajo se verá debilitado. Durante las últimas décadas, el debate sobre la población ha quedado a un lado. Una razón es la permanente estigmatización del problema, principalmente debido al abuso de los derechos humanos por parte de algunos países que han impuesto la esterilización y otras medidas coactivas para bajar esa tasa de crecimiento. El asunto de la población también es una víctima de su propio éxito. La tasa de crecimiento mundial se ha reducido a la mitad en los pasados 50 años. Los países desarrollados, sobre todo en Europa y Japón, han visto esas cifras decrecientes y el envejecimiento de su población como una amenaza para su prosperidad. Muchos países están pagando a sus ciudadanos lo que yo llamo un soborno para tener hijos. Creen que si sube la tasa de natalidad, tendrán más adultos capaces de trabajar y ayudar a los más mayores. Tener bebés cuando existe una población de mayores relativamente sana y capaz de seguir trabajando, más allá de la edad de jubilación estándar impuesta en los tiempos de Bismarck, es una locura como solución al problema. Si se pospusiera la edad de jubilación, aunque fuera solo un par de años o 2 años y medio, el coste de mantener a los ancianos quedaría cubierto. Pero si además después vienen muchos jóvenes, nos quedaremos sin puestos de trabajo en Europa y en Japón. Si bien el asunto de la población está saliendo a la luz gracias a entidades gubernamentales y ONGs, sigue siendo un tema tabú para la sociedad. El mensaje predominante ha sido, lo de la población ya está. No hablen de eso, es tabú. Hasta los que se ven en un atasco de tráfico y piensan, aquí hay un problema, tienen miedo de decirlo y eso refleja el miedo de la gente a salirse de lo que es aceptado socialmente. Mi madre y mi padre se casaron justo al final de la Segunda Guerra Mundial. Mi madre era una buena católica y mi padre un protestante convertido al catolicismo. Una vez estábamos en el norte del estado de Nueva York y mi hermano mayor, que tenía 4 años, se cayó en un estanque al romperse el hielo. Mi madre se puso a rezar y dijo, si Mike sobrevive, prometo no cometer el pecado que estoy cometiendo, es decir, controlar la natalidad. Mi hermano Mike sobrevivió y mi madre paró de tomar medidas. Y es así como acaba con 10 hijos. Eso es lo que pasa cuando tienes una buena relación amorosa y no controlas la natalidad. Tienes una sensación de plenitud. Te sientes en el centro del universo cuando estás en casa con toda la familia. Era una sensación muy agradable de tener bastante de todo. ¿Cuál es el tercer país más poblado después de India y China? Brasil. ¿Poblado? Indonesia. ¿Puedo llamar a un amigo? Estados Unidos. ¿Es el tercer país más poblado?
¿En serio? Aunque Estados Unidos no es el país que más rápido está creciendo con apenas un 1%, sí que lo es en el mundo industrializado. Incluyendo el saldo migratorio en Estados Unidos, hay 2.700 millones de personas más cada año. Pero el problema va más allá de esas cifras. Si las personas de todo el mundo vivieran al estilo estadounidense, necesitaríamos 6 planetas como la Tierra para regenerar todos los recursos que consumimos en Estados Unidos y absorber sus respectivos residuos. Planetas enteros sin lugar para otras especies. Es un modelo que no se puede replicar a nivel global. Está claro que algunas zonas pueden usar más de lo que pueden regenerar debido al comercio, pero no todos los países pueden replicar este modelo de ser importadores netos de servicios ecológicos. Física y matemáticamente no es posible. El estilo de vida del residente medio de la India podría replicarse en todo el mundo, incluso aunque llegásemos a los 8.000 millones de personas, pero eso implicaría consumir productos mucho más abajo en la cadena alimentaria y vivir con muy poca energía para calentar o refrescar las casas y conducir. Tenemos que dar ejemplo y detener el crecimiento de nuestra población si queremos tener fundamento moral para decirle a la gente de otros países, tienen que detener el crecimiento de su población. Los países ricos, bien abastecidos, señalan a los países pobres y dicen, el problema es el crecimiento de la población, tienen que controlar su población. Y el país pobre dice, no, el problema es la desigualdad y deberían controlar su consumo. Así que la disputa continúa. La solución es decir, bueno, crezcan como nosotros. Hemos adorado, creado y convertido en fetiche una ideología de crecimiento que se ha apoderado de nuestra planificación y desarrollo económico. Nuestra economía ha crecido de manera muy dependiente a las personas. A los consumidores, para ser más exactos. Siempre se necesita más para sostener ese interminable apetito por el crecimiento y cada vez somos más. Somos su pieza fundamental. La gente que promueve el crecimiento es la gente que se aprovecha de ello. Lo que la gente no entiende y que a los desarrolladores les interesa ocultar es que el crecimiento nunca se financia a sí mismo. Los impuestos tienen que subir para poder pagar el coste de ese crecimiento. Los funcionarios locales aún ven todo el crecimiento como bueno. La investigación ha demostrado que la expansión termina costando más dinero del que podrá generar. Se necesita más policía, más parques, más departamentos de bomberos, más colegios y ampliar el sistema de alcantarillado y otra planta de tratamiento de aguas posiblemente. Más de todo. Si el crecimiento se pagara por sí mismo, habría dinero en el banco para pagar una desaceleración de la economía, para mantener el gobierno del Estado en marcha. Pero no es así. Todo el mundo, las ciudades, los estados, todos miran al gobierno federal para obtener dinero de los federales porque ellos no tienen ningún límite de responsabilidad en los créditos y en sus presupuestos. Entonces, lo que tenemos aquí es esencialmente un esquema Ponzi, en el que hay personas que contribuyen todos los años, lo cual beneficia a unas pocas personas y en realidad implica que los impuestos tengan que subir para todos. El PIB, el Producto Interno Bruto, el PNB, el Producto Nacional Bruto. Estos cálculos no serían tan importantes si las consecuencias no fueran tan graves. Incluyen medidas de salud económica, actividades que dañan e incluso acaban con la vida. La venta de cigarrillos,
Las facturas médicas son una maravilla para el PIB. Un grupo de árboles viejo no tiene valor hasta que es talado. Pero el hecho de que no podamos respirar sin ellos no tiene valor. Esa es la opinión de los economistas. Pero si hablas con un investigador de la naturaleza, ya sea ecologista, biólogo o incluso agrónomo o hidrólogo, lo verá de manera muy distinta. Ellos ven un mundo en el que se está sobrepasando la capacidad de carga de la Tierra en una zona tras otra. Tenemos un mercado fraudulento que solo cubre una parte del precio de los bienes y servicios. Y tenemos que solucionar eso si no queremos acabar en bancarrota. Biologists, chemists, and many other scientists believe that we can develop new sources of food and new kinds of food. They say the sea can give us more food, that we can develop large areas of new land. But many among these experts warn us that there are limits to the world's resources. There's only so much fresh water, so much timber, coal, oil, minerals of all kinds. Julian Simon tenía un doctorado en Economía y Negocios y trabajó en la Universidad de Illinois, en el Departamento de Economía. Julian Simon decía que los seres humanos son el recurso definitivo. Cuantas más personas haya, más Einstein habrá para resolver los problemas humanos. Pero bueno, los problemas humanos no se resuelven criando Einsteins en los barrios bajos de Lagos, Nigeria. Escribió un artículo y en ese artículo decía que tenemos el conocimiento y los recursos para poder seguir creciendo durante 7 millones de años. Supongamos que la población mundial creciera solo un 1% al año, que es más o menos el ritmo actual del crecimiento. Durante 7 millones de años, ¿cómo de grande llegaría a ser la población mundial? Ahí tenemos un buen problema de aritmética que no se puede resolver con una calculadora de mano, se desbordaría. No hizo los cálculos para ver que mucho antes de eso y al ritmo que fuera, habría más gente que partículas elementales en el universo, pero no le dio importancia. La gente lo adoraba en Washington. Fue asesor de alto nivel en la Casa Blanca, fue asesor de alto nivel en el Congreso hasta el día en que murió. Si se diera a cada ser humano en el planeta una vida digna, es decir, que tuviera la barriga llena, buena comida y nutritiva, vivienda, ropa, agua limpia para beber, atención médica, tiempo para divertirse, educación para sus hijos, ¿cuáles serían entonces las ventajas para que haya aún más gente? Hasta que no cuidemos de las personas que viven ahora, que no me hablen de ese engaño, de lo fácil que sería mantener a más y más gente. Cuanto más me informaba acerca de la cuestión de la población, más ganas tenía de visitar un lugar del planeta donde ya fuera un problema vital. Y con este documental se me dio la oportunidad de volver a África. Yo trabajo en los derechos de los niños y el impacto que tiene esto es enorme. Con esta cantidad de niños que nacen, ¿cómo se va a satisfacer todas sus necesidades básicas? Estaba paseando por las calles de Addis y me paré a darle a una mujer que estaba pidiendo un billete de un birr que no equivale ni a 10 centavos de dólar.
Y más gente empezó a acercarse porque vieron que estaba dando más dinero de lo habitual. Acabé rodeada de muchas personas que necesitaban dinero para comer y para alimentar a sus hijos que estaban con ellas. Comienzas a sentir el impacto de la superpoblación, que hay mucha gente que deambula por los centros urbanos buscando simplemente lo que necesita para vivir y alimentar a sus hijos. Los problemas principales, los problemas sociales, económicos y de desarrollo de Etiopía se deben a este crecimiento acelerado de la población. El crecimiento acelerado de la población de este país le ha acercado a una pobreza indigna. Es difícil o imposible lograr un desarrollo económico si las tasas de natalidad siguen siendo muy altas en los países menos desarrollados. La educación y la salud no pueden seguir el ritmo y la pobreza viene con eso. Si nos fijamos en algunos de los países más pobres del mundo, ya incapaces de satisfacer las necesidades más básicas de sus ciudadanos, veremos que está previsto que su población se duplique en los próximos 30 o 40 años. No pueden mantener el ritmo. Este crecimiento acelerado de la población está sin duda vinculado a la inestabilidad política, la competencia por los recursos y la crisis alimentaria mundial. Quien piense que esto es un problema aislado y que solo es problema de África, se equivoca. The American housewife. Who has a more important, a more responsible occupation? Wife, mother, laundress, counselor, maid, chef, purchasing agent. All of these are her duties at one time or another. Si echamos la vista atrás a los años 50, lo habitual era que una mujer se quedara en casa, llevara la casa y criara a sus hijos mientras que el marido iba a trabajar y era quien ganaba el pan. Bueno, la llegada de la píldora en los 60 fue un acontecimiento. Las mujeres podían elegir cuándo y cuántas veces ser madre. Tenían los medios y la posibilidad de retrasar la maternidad de forma indefinida. Y muchas lo hicimos. Todavía existe mucha presión social acerca de tener hijos. Cuando dices que has decidido no tener hijos, la gente asume que lo has hecho porque odias a los niños o porque eres cruel o fría o suponen que tienes algún problema grave. No solo físico, sino mental o emocional. He hablado con mucha gente acerca de sus métodos anticonceptivos y la mayoría me ha dicho que había pensado en la esterilización permanente. Y esto es algo muy difícil para las mujeres, en particular para las jóvenes de entre 20 y 30 años que quieren una ligadura de trompas. Muchos médicos les piden que se sometan a un año de asesoramiento por su cuenta antes de hacerse una ligadura de trompas o rechazan su petición. A menudo dicen, ¡ay, eres demasiado joven! ¿No has tenido hijos aún? Es probable que cambies de opinión. Nadie cuestiona a una joven que dice, quiero tener 3 hijos. Pero si dices, no quiero tener hijos, tienes que enfrentarte a la comunidad médica y a la comunidad de salud mental. Vivimos en una sociedad inundada de sexo, pero en realidad no nos gusta hablar de sexo. No queremos que nuestros hijos oigan hablar de sexo. A pesar de que el sexo es lo que vende todos nuestros productos, está en la televisión, es lo que a todos nos gusta ver en las películas, así que es una dicotomía extraña. Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos el 40% de los embarazos no son deseados. Nuestras adolescentes tienen la mayor tasa de natalidad del mundo desarrollado y, sin embargo, les ponemos muy difícil el acceso a la planificación familiar en muchos estados. Debemos reducir el número de embarazos no deseados, facilitando el acceso a la planificación familiar en Estados Unidos.
No todo el mundo sabe que hay muchas barreras entre las mujeres y la información y los métodos anticonceptivos que necesitan con el fin de gestionar su maternidad. En casi todos los países, el número de hijos deseado es menor que el tamaño real de la familia. Lo dicen las encuestas demográficas y de salud. Mi nombre es Poliana. Tengo 18 años de edad. Estoy embarazada de 7 meses y tengo un hijo de 2 años. No estoy con el padre de mis hijos, ni del uno ni del otro. Tengo la intención de iniciar un negocio en el futuro, después de que nazca mi bebé. Y quién sabe si podré darles un futuro mejor. Según los estudios publicados, se estima que 215 millones de mujeres en todo el mundo que deseen tener familias más pequeñas no reciben planificación familiar, en gran parte debido a las barreras informativas y culturales. Muchas de estas mujeres no quieren o no tienen la intención de recibirla porque han oído que es peligrosa, porque su pareja se opone, porque su religión se opone o porque dejan que sea Dios quien decida cuántos hijos tendrán. Según el UNFPA, si esas mujeres vieran satisfechas sus necesidades, se reduciría el crecimiento de la población en un 28% y al mismo tiempo salvaríamos vidas y se avanzaría en los derechos humanos. Cada día, 800 mujeres y más de 20.000 niños mueren por causas evitables. Cada 2 minutos muere una mujer en lo que debería ser un momento de alegría. Y millones de mujeres no pueden elegir si quieren tener hijos, ni cuándo ni cuántos, pues carecen de medios anticonceptivos modernos. Cualquiera que piense que los pobres quieren una familia numerosa en África, por ejemplo, debería informarse y darse cuenta de que en África el número de abortos es enorme cada año y que muchos de ellos son peligrosos y que otros causan muchos daños. Estamos perdiendo cada año alrededor de 350.000 mujeres por muerte materna. El 13% de esas mujeres mueren a causa de un aborto de riesgo. Esas son las cifras. Ahí están los números. Hay muchísimas mujeres que son violadas en todo el mundo y que tienen hijos que después no son bien atendidos. El problema no es el aborto. El problema es la prevención, la necesidad de tantos abortos. Quería conocer a esas personas, no solo leer sobre ellas en los libros, sino conocerlas realmente y ver lo que están haciendo para encontrar soluciones. Así fue como conocí el Population Media Center, que recurre al entretenimiento para lanzar mensajes sociales sobre la población. El Population Media Center está especializado en la producción de series dramáticas de larga duración para radio y televisión, también conocidas como culebrones o telenovelas, donde los personajes se convierten en modelos a seguir para el público poco a poco con el tiempo. Creo que lo que hace que el trabajo de Population Media Center sea tan único es el hecho de que conecta con el público a nivel emocional. No solo construimos información cognitiva porque muchas de nuestras decisiones se basan en la emoción y no en la información que tenemos. Mediante la creación de escenas con las que el público puede identificarse y personajes en los que el público se ve reflejado, podemos transmitir un mensaje y hacerle entender que también puede tomar las mismas decisiones que los personajes toman en sus vidas y aplicarlas a la suya. ¿Las escuchan mientras hacen otras cosas o cuando salen por ahí? Me invitaron a un grupo de discusión sobre las radionovelas. Todas las mujeres tenían historias increíbles que contar acerca de cómo estos personajes les habían servido como modelos para ellas, para ser fuertes y para empezar a cambiar algunas de las prácticas que mantienen las mujeres en sus pueblos. En casa somos 14.
Solo comemos una vez al día, así que elegimos una comida para todo el día. Le dije a mi madre que usara anticonceptivos y ella me dijo que mi padre no lo permitiría. Fuimos al hospital y el médico nos dijo que no se los daría sin el permiso de su marido. Me puse a llorar y le supliqué al médico porque no teníamos nada con qué vivir. Mi padre decía que la píldora no podría impedir tener bebés. Mi padre quiso que mi madre se hiciera una prueba para ver si estaba embarazada. Y fue entonces cuando creyó que la píldora funcionaba. Mi hermana murió de SIDA cuando su bebé tenía 3 meses. Su muerte me afectó mucho. Mi sobrina tiene 5 años ahora y toma medicamentos a diario. Hemos sufrido mucho, pero aún seguimos aquí. En los sistemas de dominación más rígidos, las mujeres son vistas básicamente como máquinas de procrear. En algunas de las culturas más pobres y más rígidamente dominadas por los hombres, ambas cosas van juntas y las mujeres no tienen valor ninguno, a menos que engendren un hijo. Las chicas de los países pobres, especialmente las niñas más pobres, comen las últimas, comen menos, se levantan más temprano, se acuestan más tarde, hacen la mayor parte del trabajo y son quienes menos deciden sobre su vida. En muchos países pobres, las mujeres son consideradas propiedad de los hombres y, en algunos países, su estatus social es ligeramente inferior al del ganado. Cuando las mujeres son vendidas para casarse con 9 o 10 años y se quedan embarazadas en cuanto son fértiles, no tienen ni el derecho ni la capacidad de tomar decisiones acerca de la vida familiar o planificación familiar por sí mismas. El 70% de los que viven en la pobreza absoluta en todo el mundo son mujeres. No existe manera humana, no autoritaria y cuidadosa de cambiar esta superpoblación si no se eleva el estatus de la mujer en todo el mundo. Tras ese encuentro me quedé tan conmovida por la historia de Sinet, por todos los obstáculos a los que se ha enfrentado y por cómo ha superado tanto siendo tan joven. Así que le pregunté si podíamos ir a visitarla a ella y a su familia, a su pueblo. Al ver a su familia y conocer a su madre y a su padre, lo primero que me impactó fue ver que su padre era mucho mayor que su madre. Y después me enteré de que ella tenía 12 años y él 45 cuando se casaron. Mi madre no sabe cuándo nacieron sus hijos. No sabe ni su propia edad. El padre de Sinet tuvo otra familia antes de esta. Tuvo 13 hijos con otra mujer. Esta es una situación muy común en Etiopía.
Siguen atrapados en esos roles sociales que se les han transmitido. No pude evitar ver los paralelismos entre mi familia y la familia de Sinet. Nuestras madres estaban influenciadas por la religión y la cultura y sentían que no podían o que no debían ser quienes decidieran cuántos hijos tendrían. El cristianismo ha sido tan poderoso debido a la revolución industrial. La revolución científica se ha desarrollado en el cristianismo. Los europeos colonizaron el resto del mundo. Crecer, multiplicarse y poblar la tierra. Ha llegado el momento de reconocer que ese es el único mandamiento bíblico sobre el que podemos decir, bueno, hecho, ¿ahora qué hacemos? No entiendo cómo podemos ver la devastación que está teniendo lugar en el planeta y esa pobre calidad de vida que muchas de esas personas tienen. Y seguir diciendo que los niveles básicos de control de la natalidad y la planificación familiar son inapropiados. Me parece una postura de dudosa moralidad. El Vaticano tiene estatus de observador permanente en las Naciones Unidas. La Iglesia Católica Romana es la única gran religión, la única religión de hecho, que tiene este tipo de estatus. La condición de observador permanente es la misma que la que tiene Suiza, por ejemplo. El Vaticano se ha esforzado, la Santa Sede se ha esforzado mucho en las Naciones Unidas por restar importancia a los anticonceptivos y también porque sea más difícil para las mujeres obtenerlos. Han hecho acusaciones como las que hicieron en El Cairo, diciendo que estas conferencias y los planes de acción eran esfuerzos por socavar la familia y destruir la civilización cristiana. Usan una retórica muy incendiaria. La Iglesia Católica tiene una maravillosa tradición de justicia social por su ayuda a la atención sanitaria, a los programas contra el hambre o en operaciones de socorro. Para los católicos que viven en el mundo, la planificación familiar es algo más que un ejercicio intelectual. Afecta profundamente a sus vidas. No vamos a avanzar si tenemos un debate en el que una persona dice que hay que tener menos hijos y otro dice que hay que tener más, o diciendo que no se puede hacer tal o cual cosa. Hay que empezar por las personas cuyas vidas se ven afectadas de manera más directa por esto. Esa es la gente que tiene que hablar sobre salud reproductiva. Algunos grupos extremistas quieren interpretar la Biblia como más patriarcal de lo que realmente es y utilizan, al igual que algunas ramas del Islam y probablemente algunos hindúes, textos teológicos para, en cierto modo, reforzar sus deseos más profundos y controlar la reproducción de las mujeres. Y eso es lo que creo que hay que combatir. Tuve la oportunidad de casarme con un hombre rico, pero dije que no. Aprendí mucho del personaje de la radionovela. Así que les dije a mis padres que no me casaría con esa persona. Todas las niñas admiran a Sinet y ella es nuestra principal exponente. Después de eso, mi padre escuchó la radionovela y se arrepintió mucho de haber intentado forzar a sus hijas a casarse. Mi padre me dijo que si me hubiera obligado a casarme, hubiera acabado siendo una sirvienta y teniendo un montón de niños. Ahora se arrepiente mucho. Mi hermana quiere que vaya al colegio y ella me ayuda. Quiero seguir sus pasos y ser como ella. Las niñas y mujeres de la zona vienen y le preguntan cómo ha cambiado, cómo puede ser tan fuerte, y ella les da consejos a todos. Me encanta. Es una bonita historia. Ella además es como una madre para su sobrina. Hace 6 años, la hermana menor de Sinet murió de SIDA cuando su sobrina tenía solo 3 meses de edad. Así que su sobrina tiene SIDA también y vive con la enfermedad. Wasila, queríamos preguntarte algo. ¿Qué opinas sobre Sinet y qué quieres ser de mayor? No quiero que Sinet se muera. La quiero.
¿Qué quieres hacer cuando seas mayor? Médico. Quiere ser médico. Médico, fantástico, eso es genial. Esta niña es un ejemplo de un gran problema que existe en toda Etiopía y en toda África. Sinet va a clase los fines de semana a la universidad que está cerca de su pueblo y después trabaja todo el día para ayudar a su familia en una clínica de planificación familiar. Llega a casa por la noche y entonces ayuda a su familia, ayuda con las tareas y tiene que estudiar. Mi vida era muy dura. Me da fuerza. Le puse a mi hija su nombre. Desde que empezó nuestra radionovela, hemos recibido más de 30.000 cartas de todo el país. Basándonos en la evaluación final, hemos descubierto que la demanda de anticonceptivos aumentó en un 157%. Impresionante. La comunicación conyugal también subió de un 33 a un 68%. Eso a menudo lleva a la mujer o al hombre a recurrir a la planificación familiar. A menudo, las mujeres piensan que sus maridos se oponen y no es así, pero nunca les han preguntado. Conocer a Sinet, ir a su casa y conocernos, aunque haya sido rápido, hace que la vea como mi nueva heroína. Ha superado enormes obstáculos y se ha enfrentado a los desafíos. Se ha enfrentado a las tradiciones culturales de su pueblo de más de un milenio de antigüedad y ha dicho no. Quiero lo mejor para mí, para mis hermanas y para todas las mujeres de mi comunidad. Y no acaba en ellas, sino que trabaja mucho dentro de su comunidad para que otras mujeres escuchen las radionovelas y tengan ese mismo modelo a seguir, para que sientan ese coraje y esa fuerza dentro de ellas. Pensaré en ella cuando necesite más fuerzas para creer que una persona puede marcar la diferencia. Cuando nacemos, cada uno tenemos un plan para el futuro. Para cumplir nuestros sueños, debemos tener paciencia. Todo el mundo debería tener derecho a reproducirse. Es un derecho humano fundamental básico. El curso de la estabilidad de la población va a venir con millones de mujeres que tomen las mismas decisiones que Sinet. Necesitan una formación. Necesitan a algún agente externo que las ayude a ser fuertes y necesitan una voz. Una chica pobre no tiene opción, a menos que haya algún tipo de intervención. Y lo que BRAC intenta hacer con las niñas es invertir en ellas. Invertir en darles opciones, oportunidades y educación, porque una niña con formación se casará más tarde, tendrá menos hijos, sus hijos sobrevivirán y estarán más sanos y tendrán una vida mejor. De hecho, esto es lo que llamamos el efecto niña. La mayor parte de todo el sistema bancario está dirigido a los hombres. Menos del 1% de los préstamos de las instituciones financieras formales van destinados a mujeres, así que lo que pasó fue que la gente descubrió que las mujeres combaten mejor la pobreza. El 100% de lo que una mujer pobre gana va directo a la boca de sus hijos, a una mejora de la asistencia sanitaria, a un mejor techo para la familia y a conseguir que sus hijos vayan al colegio.
Las microfinanzas son una estrategia totalmente vinculada a las mujeres pobres. Las mujeres que nunca habían manejado dinero antes, de repente tienen nuevas formas de poder y estatus en su hogar. Eso les permite negociar las relaciones que tienen con sus maridos, con sus padres, con sus hijos, con los miembros de su comunidad. Han traído esperanza a millones de mujeres. Y no solo están mejorando sus propias vidas y las de sus familias, sino que están contribuyendo a la sociedad. Es natural que otorguemos poder a las mujeres. Es decir, es de sentido común y es difícil entender por qué todavía no se ha conseguido, por qué todavía la mitad de la población continúa en una situación en la que no puede contribuir a la riqueza del país y a la riqueza del mundo. Espero que un día tengamos más mujeres con la posibilidad de ir al colegio a aprender a leer y escribir y conocer sus derechos. Ya no dentro de las ideologías occidentales, sino dentro de su cultura y dentro de su religión tienen derechos, pero no lo saben. Y nosotros no debemos tardar mucho en empezar a enseñarles estas cosas. Debemos empezar dentro de su cultura y seguir caminando. Para liberar a las mujeres hay que cambiar a los hombres. Si no, habrá montones de mujeres maltratadas, así que cambiar la mentalidad de los hombres sobre la humanidad de las mujeres es de vital importancia. Hay que empezar a hablar de eso tan irritante llamado género. La gente se siente incómoda hablando de ello. Pero como dijo el gran sociólogo Louis Geertz, las cosas más importantes de una sociedad son aquellas que la gente se siente incómoda debatiendo. Lo mismo pasó con las razas y lo mismo pasa con el género. Antes de Copérnico, todo el mundo pensaba que la Tierra era el centro del universo, porque el Sol giraba alrededor de la Tierra. Todo el campo de la astronomía tuvo que ser reconstruido, y en ese punto estamos ahora mismo con la economía y la política económica. Tenemos que reconstruirlas por completo y darnos cuenta de que la economía es un subconjunto dentro del medio ambiente terrestre. ¿Qué se necesita para que la humanidad pueda vivir con los medios de un solo planeta? Aún no lo hemos descubierto, pero las miradas están puestas básicamente sobre varios factores: la población, el consumo, la eficiencia, la productividad de los ecosistemas, etc., para ver cómo podemos reunirlos todos para volver a ceñirlos a la capacidad de un solo planeta, o, posiblemente, incluso menos, porque hay que dejar espacio para las especies silvestres, pues ellas también necesitan alimentarse. Si hay algo que sabemos que viene codificado en nuestros genes, es reproducirnos más que los demás. Ese es el principio de la selección natural. No estaríamos aquí si eso no funcionara. Lo vemos en el laboratorio todo el tiempo, lo vemos en la naturaleza todo el tiempo, pero los seres humanos utilizan la cultura para echar la vista a un lado, y ninguna sociedad que conozcamos ha intentado controlar la reproducción por completo. El gran problema hoy en día intelectualmente es el consumo. Muchos economistas piensan que la solución a todos los problemas económicos es consumir más. Pero claro, más consumo implica destruir más el planeta. Y no tenemos condones para el consumo. La razón por la que debemos empezar ya a controlar el tamaño de la población es que para que sea humanamente posible se necesita muchas décadas, mientras que el problema del consumo puede resolverse en muy poco tiempo. Tenemos que crecer de una manera distinta a la que lo estamos haciendo actualmente.
Debemos crecer en sabiduría, debemos crecer en conocimiento, debemos crecer en inteligencia y encontrar la manera de vivir bien y cuidar los unos de los otros en este planeta. Ahora mismo tienen muchas oportunidades los países en desarrollo de poder saltar e incorporarse a la ruta tradicional de desarrollo, la que hizo ricos a Estados Unidos y a Europa. En todas las comunidades pobres a las que vayas, encontrarás este tipo de emprendedores sociales que tienen en mente una manera distinta de crear un mejor estilo de vida. La gente ya está creando energía solar y soluciones con biogás, soluciones para sus pueblos y para sus casas. La verdadera riqueza de una nación y del mundo no es financiera. Desde luego, en esta crisis económica, hemos visto que la verdadera riqueza de una nación se compone realmente de las contribuciones de las personas y de la naturaleza. Por lo tanto, necesitamos lo que no hemos tenido: políticas económicas que den visibilidad y valor al trabajo de atención a las personas desde la infancia y al cuidado de nuestra madre tierra. Suecia, Finlandia y Noruega han invertido en lo que yo llamo un sistema económico solidario. Tienen políticas muy orientadas a ayudar a cuidar a las personas desde su infancia. No solo la atención sanitaria universal, sino también cuidado infantil de alta calidad. Permisos parentales bien remunerados para las madres y los padres. El sentido común nos haría pensar que estos países deben de tener una población muy grande al ver todas estas políticas favorables a la familia. Pero no es así. El crecimiento de su población es muy bajo y estable. Al hacer lo mismo que las naciones nórdicas e invertir más en ese capital humano de alta calidad, lo instruyes de manera funcional y tienes una sociedad más preparada. Gente que podrá contribuir más a programas como la seguridad social. Se trata de un cambio que resulta muy difícil de imaginar en nuestro clima político actual, pero esta idea de invertir en bienes públicos creo que es una gran parte de una economía sostenible. Antes de ir a Etiopía entendía intelectualmente la postura de JP de tener una familia biológica más pequeña. Pero ahora creo que ya la entiendo de verdad, al ver cómo la población es lo que ejerce toda esta presión sobre los derechos de los niños y sobre nuestro planeta. Creo que es interesante que yo esté participando en este documental. Mis hermanos y mis hermanas han tenido muchos hijos y ahora sus hijos están teniendo hijos. Mucha gente tiene estudios superiores, tenemos cirujanos, abogados, médicos, pero sigue siendo una cuestión de cifras. Cada uno tiene un automóvil, cada uno tiene que tener un hogar. El impacto es enorme. Y me doy cuenta que se empieza como gente como yo y como JP, que nos paramos a hablar sobre nuestra familia y dijimos, los límites de nuestro planeta han cambiado. ¿Cómo podemos cambiar nuestra manera de formar una familia? Mientras seamos conscientes de poder decidir opciones y asumamos la responsabilidad de esas decisiones, creo que la felicidad es algo que todos podemos alcanzar, tengamos un hijo o no, seamos padres o no. Cada uno tiene su propio camino. Cada uno toma sus propias decisiones. Cada uno tiene sus propios deseos, esperanzas y sueños. Y la diversidad es algo bueno.
Hay personas trabajando en el tema del cambio climático. Hay personas trabajando en cuestiones agrícolas, en la seguridad alimentaria, contra el VIH y el SIDA, etc. No podemos negar que solucionar este crecimiento demográfico es el factor común que podría ayudar a las misiones y los objetivos de todos estos grupos separados. Debería haber más diálogo entre estos grupos. Deberían entregarse programas más completos a las comunidades. Hasta que no reorganicemos nuestras prioridades, seguiremos concentrándonos solo en la crisis resultante del problema del crecimiento de la población actual. Necesitamos pensar de manera colectiva como personas. Y tal vez sea una oportunidad para romper la barrera entre pobres y ricos, entre norte y sur. Creo que el planeta nos está obligando a definir un nuevo proyecto solidario, tal vez por primera vez en nuestra historia. La sobrepoblación nace de los sistemas de dominación. Y si queremos cambiar eso, tenemos que cambiar el sistema. ¿Qué mundo queremos realmente para nuestros hijos? Hablamos de una educación que ya no idealice a los reyes, a las reinas y a los gobernantes, sino que plantee la historia de la era moderna como una sucesión de desafíos. Un movimiento social tras otro desafiando las arraigadas tradiciones de dominación. Todos estos movimientos sociales, como los movimientos ambientales, son los que desafían la que fuera la conquista de la naturaleza por parte de los hombres. Así que parte de nuestro trabajo es cambiar la historia. Nuestra historia durante los últimos 10,000 años ha sido una historia de dominación. Pero con las mujeres que han ido tomando impulso durante todos estos años, están alcanzando ahora nuevos roles de liderazgo público. En todo el mundo podemos crear una nueva era de cambios que no solo aliviará nuestro problema de población, sino que también traerá esas políticas que respaldarán una nueva actitud hacia nuestro planeta. Somos nosotros. Somos una única familia humana. Estamos conectados por nuestros retos, pero también por nuestras soluciones. La planificación familiar se ve amenazada en Estados Unidos y en todo el mundo. Dígale a sus representantes que la planificación familiar es importante ya que salva vidas, respalda a las mujeres, lucha contra la pobreza, combate el hambre en el mundo y ayuda a proteger el medio ambiente. 130 millones de jóvenes de todo el mundo no asisten al colegio. El 70% son niñas. Apoyemos los programas de educación para niñas. Cuando una niña recibe educación, se mantiene sana y con VIH negativo, se casa cuando ella elige, tiene menos hijos y cría una familia sana. El crecimiento demográfico nos concierne a todos en este planeta. Acabemos con el tabú y hablemos de ello. Hey there.